Bueno, muy bien. Bienvenidos a su segunda clase de geomática. En esta clase vamos a tratar de hacer un par de cosas. En principio, em, lo que deberíamos alcanzar a hacer hoy es tratar un poco de darles esta introducción a lo que es la altimetría, em, ver en qué contextos vamos a aplicar la altimetría, cómo podemos calcular de la mejor manera conceptos asociados a este tema y pues la idea es ver si alcanzamos a hacer varios ejercicios y si no, pues eso continuaríamos la próxima clase. Entonces, antes de comenzar, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre el programa o sobre algún aspecto de esta semana? ¿No? Bueno, bien. Entonces, antes de comenzar, como tal, el tema de altimetría, yo quisiera un poco que retomáramos en donde dejamos la clase pasada. Y en lo que terminamos la clase pasada fue un poco hablar de la historia de nuestro nombre. Y como tal, antes de empezar la clase, pues me gustaría un poco conocerlos. Entonces, lo que vamos a hacer en estos primeros minutos es, los voy a mandar de nuevo en grupos, se van a presentar con su compañero en esos grupos y después vamos a volver aquí y cada uno va a presentar a su compañero que le tocó. Bien, eso va a ser la primera parte de la clase. La segunda parte vamos a generar como todo este paso por lo que es el tema de altimetría. Vamos a ver los conceptos básicos, aplicabilidad y demás. Bien, entonces los voy en este momento a enviar, por favor, a los grupos. Bien, entonces les voy a pedir el favor que vayan, se conozcan con su compañero y volvemos acá y nos presentamos. Vuelvo a grabar. Entonces, les decía que si nos ubicamos en el bobo, vamos a tener algo en tres dimensiones como lo que se ve aquí, ¿sí? Y de esa visión de tres dimensiones nosotros podemos sacar varios cortes. Entonces podemos tener una vista superior, que es como si nos paráramos y digan ustedes que se fueran con un dron o que estuvieran desde un helicóptero y están viendo totalmente hacia abajo. Eso es lo que llamaríamos la vista superior. O podrían hacer una vista lateral de izquierda a derecha, que es básicamente, piensen en que si tienen el bobo, corten, hagan un corte y miren cómo es el plano o cómo es el terreno viéndolo desde un lado, ya sea desde el lado derecho o ya sea desde el lado izquierdo. Entonces, estos tres cortes nos van a resumir en términos generales qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que vamos a hacer en topografía o en la parte de topografía. ¿Y qué es lo que pasa? Yo, desde una vista superior, voy a poder realizar varias cosas. Voy a poder calcular lo que sería una distancia. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo generar distancias, ¿sí? Y si tengo varios segmentos, puedo calcular cuáles son las áreas y entonces vamos a ver en su momento que para esto vamos a asumir que la Tierra es plana y que podemos desarrollar o medir distancias. Hay varios tipos de distancias, entonces vamos a utilizar esos conceptos para poder medir áreas, poder medir estas distancias de acá, ¿cierto? Y darle una coordenada asociada a cada uno de los puntos, ¿sí? Por el otro lado, lo que podemos hacer, viendo las vistas laterales, esos cortes que nos permiten, es que vamos a poder, de alguna manera, establecer cuál sería la diferencia de altura entre dos puntos, ¿cierto? Entonces, esa diferencia de altura la vamos a poder hacer o la vamos a poder calcular por medio de circuitos de nivelación. Entonces, vamos a utilizar unos equipos o vamos a ver cuáles equipos, cómo se utilizan. Utilizaríamos para, por ejemplo, saber la diferencia de altura entre este punto de acá y este punto de acá. Entonces,
Estas dos vistas lo que nos permite es que, o en general estas tres vistas, lo que nos permite es resumir todas las cosas o las cosas más básicas que vamos a aprender a lo largo de esta clase, no solo en la altimetría, sino lo que vamos a ver en planimetría. Entonces, todo se va a resumir a un término de alturas, un término de distancias, de áreas y de ángulos también, que vamos a poder calcular aquí. Y, por ejemplo, fíjense que yo también podría calcular ángulos en las vistas laterales. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, la topografía plana como tal se puede dividir en dos ramas. Por un lado, está la planimetría, que solo en, toma en cuenta la proyección del terreno sobre un plano horizontal, es decir, vamos a asumir que la Tierra está plana, ¿sí? Entonces trabajamos con la superficie media de la Tierra, entonces vamos a, de alguna manera, a pensar como hace muchos años de que la Tierra era plana. Para los que no lo saben, la Tierra no es plana. Y lo segundo es la altimetría. Entonces tenemos dos grandes ramas. Primero la planimetría y la altimetría. La primera rama, la planimetría, la vamos a tratar un poco más en detalle más adelante en otras clases. Y ahora vamos a tratar altimetría, que en términos generales lo que hace es que tiene en cuenta las diferencias de nivel existentes entre distintos puntos del terreno, diferencias de alturas. Bien, entonces nosotros, para saber esas diferencias de nivel o esas diferencias de alturas, vamos a utilizar o vamos a levantar la información a través de una técnica o a través de una metodología que se llama la nivelación. Entonces, esa nivelación nos implica que nosotros tengamos un equipo y realicemos cierto procedimiento establecido para calcular esas diferencias de nivel. Entonces vamos a arrancar de un punto, podemos terminar en otro punto o podemos volver al mismo punto, pero vamos a ir calculando la diferencia de alturas a medida que vamos avanzando en esa operación de nivelación. Lo otro muy importante en la altimetría es que medimos a partir de un plano de referencia arbitrario que denominamos datum. Es decir, nosotros tenemos una referencia y vamos a ver que ese tipo de referencia puede ser una referencia local o puede ser una referencia global, pero siempre lo vamos a denominar datum y a partir de esa referencia vamos a calcular esa distancia, que esa distancia en realidad es la altura, porque es como una distancia vertical. Entonces vamos a calcular esa altura y vamos a conocerla como cotas. ¿Bien? Entonces, tres conceptos claves que se lleven de esta diapositiva es: uno, nivelación; dos, datum; tres, cotas. Nivelación, la operación con la que levantamos la información; datum, la referencia; y tres, las cotas. Entonces, con respecto a este último punto, me voy a volver un poco aquí al planito. ¿Qué quiere decir eso? Supongan que yo acá tenemos nuestro plano de referencia o nuestro plano de corte lateral. Voy a utilizar este de acá, ¿cierto? Entonces, ese corte, si yo quisiera obtener la altura de un punto, yo este punto lo hago con respecto a una referencia. Entonces, esa referencia puede estar muy, 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 muy abajo, ¿sí? Y esa referencia es lo que yo voy a llamar datum. Generalmente van a ver que es el nivel del mar, ¿sí? El nivel medio del mar. Entonces ¿sí? Entonces tenemos metros sobre el nivel del mar. Entonces eso nos da la referencia a partir del nivel del mar. Y yo lo que hago en términos generales es calcular esta distancia vertical, por así decirlo, entre el datum y el punto que yo estoy tratando de medir. Por supuesto que no siempre vamos a saber esta altura o esta cota, sino que muchas veces nos va a tocar asumir datums locales. Vamos a ver un poco más en detalle qué es lo que son estos datums locales o los datums globales. Entonces,
Pero en términos generales, lo que hacemos es que estos puntos, la altura con respecto a a este datum, es lo que llamamos nosotros la cota, ¿bien? Entonces tenemos un datum, referencia, asocien de ahora en adelante, datum, referencia, y la altura de ese punto con respecto al datum la vamos a llamar la cota, ¿bien? Tres conceptos súper claves de la altimetría. Entonces, muchas veces esta altimetría nos va a servir para muchas de las cosas que generalmente se hacen en topografía. Y eso puede incluir aplicaciones dentro de la construcción, dentro de nuestro ejercicio profesional también como ingenieros ambientales. Entonces, por ejemplo, en ingeniería ambiental van a encontrarse con que Camilo les va a contar que él trabajó en una planta de residuos y que ahí le tocaba a él trabajar como topógrafo, y Camilo es el técnico del laboratorio, y ahí les tocaba medir ciertas cosas en el ejercicio dentro de la planta de tratamiento, pero esto tiene muchísimas aplicaciones. Entonces, una de estas aplicaciones más importantes es que nosotros con esta técnica de nivelación o con este concepto de altimetría vamos a poder determinar y vamos a de alguna manera tratar de generar cosas como las que vemos aquí a la derecha. Entonces vamos a tener nuestras curvas de nivel, ¿cierto? Vamos a poder, esta técnica de altimetría es la que nos permite decir, listo. Entonces, entre acá, entre este punto y este punto hay una diferencia de altura de 20 metros, entre este y este 60, y si eso a una escala más grande, pero si uno va a una escala más, o a un punto más específico, uno va a poder tener ejemplos como los que vemos acá. Entonces acá probablemente lo que están haciendo es instalando una tubería, y para eso va a ser muy importante mantener cierto nivel, ¿bien? También imagínense un poco si qué tal o qué tan aplicable sería la nivelación en la construcción de este puente entre el W y el ML. ¿Qué tal si falláramos y decimos que digamos, si falláramos y dijéramos que la diferencia de altura debería ser, no sé, 1 metro o 30 centímetros o 15 centímetros y nos equivocamos? Entonces este puente probablemente no hubiese quedado como hubiese quedado. Entonces nos sirve para muchísimas cosas, para controlar puntos dentro de las construcciones, para saber, para levantar las diferencias de alturas entre varios puntos y poder diseñar bien. Fíjense esta figura aquí a la izquierda, que sería, que imagínense qué fue lo que pasó acá. Probablemente no midieron bien sus alturas, sus puntos cuando estaban en el diseño, y no tuvieron en cuenta que probablemente se iba a desbordar un río y se inundó. ¿Bien? Entonces, la altimetría a nosotros nos va a servir para muchas cosas y es muy importante tener en cuenta cómo utilizarla, y segundo, cómo calcular bien las diferencias de alturas entre los distintos puntos y cómo asociar las cotas a cada uno de esos puntos. Entonces, como les decía, tenemos dos tipos de referencia. Entonces podemos determinar esas diferencias de alturas a partir de un sistema local o un sistema global. Y cuando la diferencia de utilizar uno u otro es cuando tenemos la información y cuando no la tenemos. Es decir, cuando estamos trabajando en un sistema local, tenemos que asignarle un punto arbitrario dentro de nuestra área de estudio, dentro de nuestro levantamiento que vamos a hacer. Es decir, piensen en que de pronto ustedes van a hacer, quieren saber la diferencia de alturas en el bow, ¿cierto? Entonces, yo les doy a ustedes los equipos y les digo, vayan y midan entre este punto y este punto cuál es la diferencia de alturas, ¿sí? Entonces lo voy a dibujar acá.
Piensen que esta es la parte baja del bobo y esta es la parte alta del bobo. Entonces yo les digo, midan la diferencia de alturas entre A y B. Bien. Entonces, para saber esa diferencia de alturas, ustedes deben por lo menos conocer una cota de un punto, tener un punto de referencia. Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros no tenemos la cota de este punto, ¿sí? Del punto A, no la tenemos, sino que lo que hacemos es que establecemos un sistema de referencia local. Entonces, vamos a decir que ese sistema de referencia local nos va a dar que en el punto A la cota va a ser 100 metros. ¿Bien? Entonces, arbitrariamente, nosotros vamos a establecer una referencia y vamos a decir, nuestro punto A tiene una cota de 100, entonces asuman que lo que estamos haciendo es decir, listo, este punto A con respecto a algún datum tiene 100 metros, ¿sí? Y ahora, a través de la nivelación, vamos a ir a determinar cuál es la cota del punto B, es decir, esta distancia vertical, ¿sí? O la altura, como quieran llamarla. Entonces, generalmente cuando introducimos esa referencia local a lo largo de nuestro levantamiento en un área donde no tenemos mucha información, donde no sabemos la altura exacta con respecto al nivel del mar, utilizamos esta referencia local. Entonces, ponemos un punto que no se va a mover, ¿cierto? Un punto en específico y le damos esa altura arbitraria. ¿Bien? Entonces, todos los puntos que nosotros miramos a partir de esa referencia arbitraria, esa referencia local, van a estar asociados a esa altura que generalmente puede ser 100 o puede ser 1000. Ustedes está en su criterio tomarlo, por ejemplo. Entonces, algunos se siente que es mejor utilizar 1000 que 100. No importa, da la misma. ¿Sí? Lo único es que normalmente nosotros no ponemos 0 porque cuando muchas veces los terrenos no son siempre ascendentes, pueden ser algo como así, ¿cierto? Entonces van de A a B, ¿sí? Van de A a B y entonces si ustedes utilizan un 0, por ejemplo, en 100, un 0 en A, perdón, lo que va a pasar es que apenas empiecen a bajar, van a tener alturas negativas, ¿sí? Van a tener cotas negativas. Entonces, no es tan intuitivo eso, ¿sí? Entonces, por eso generalmente utilizamos o un 100 o un 1000, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la ventaja de este sistema de referencia local? Primero, que es muy rápido de desarrollar, porque simplemente lo que hacen es establecen un punto, dicen, listo, este punto a partir de ahora tiene una cota de 100 y a partir de acá vamos a empezar a armar y vamos a empezar a generar todo el levantamiento. Lo segundo es que vamos a poder hacer correcciones locales. Entonces, esas correcciones locales las vamos a aprender a hacer más adelante, pero lo importante es que nos van a dar la referencia, este sistema local nos va a dar la referencia para poder hacer las correcciones. Y la desventaja es que como este es un sistema local únicamente aplicable para un contexto en específico, es muy difícil comparar con otros sistemas o con otras referencias, es decir, mis 100 del bobo no van a ser los mismos 100 que de pronto yo tome en algún punto en la caneca, ¿sí? Entonces la caneca también, como no tengo información de un punto en específico, digo, listo, este punto es 100, pero ese 100 de la caneca no es comparable con ese 100 del bobo. Entonces es muy difícil comparar levantamientos y alturas entre sistemas de referencias locales diferentes. Lo otro es que es muy difícil también hacer una transferencia entre un levantamiento y el otro, ¿bien? Porque pues en uno tenemos un 100 asociado a un punto que no se mueve y en el otro lado tenemos otro 100 asociado a un punto que no se mueve. Entonces, con transferir esos dos levantamientos o unirlos va a ser muy difícil, ¿bien? Porque de nuevo, piensen que tenemos unas referencias locales para cada uno que no son comparables. Bueno. Ahora, por otro lado, tenemos referencias globales y esas referencias globales están asociadas a
puntos geodésicos que son estándar a lo largo de nuestro territorio. Entonces tenemos plaquitas en todo el territorio que están determinadas sus coordenadas y su altura, y esa altura está ya fija, está calculada y está en una base de datos. Entonces, a partir de esos puntos, que son unas plaquitas doradas como así, esos que llamamos unos puntos geodésicos, esos puntos geodésicos nos van a dar las coordenadas de esos puntos en XY, ¿sí? Norte-este, las coordenadas de esos puntos y la altura. Esa altura se determina a partir de un punto global, ¿sí? Y esa altura es, como les decía, a partir del nivel medio del mar. Entonces, yo tengo el nivel del mar, ¿sí? Y cada uno de esos puntos en la calle, que son unas placas en las calles que están y dicen, este punto tiene estas coordenadas y tiene esta altura sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me amarro a esos puntos, ¿sí? Y a partir de esos puntos genero mi levantamiento, genero mi circuito de nivelación. Entonces, piensen, por ejemplo, que yo tengo un lote, ¿cierto? Y resulta que tengo un punto geodésico acá cerca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En teoría, yo preferiría partir de ese punto geodésico y empezar a hacer todo mi circuito de nivelación, que va a ser algo como ir así y después volver acá, ¿cierto? Pero eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Lo primero es que como yo estoy amarrado a un punto de referencia global, ¿sí? Es decir, acá este punto me puede decir que está a 2.560 metros sobre el nivel del mar, metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Entonces yo ya tengo ese punto con respecto a mi referencia global, que es el nivel medio del mar. Entonces tengo ese punto, y si yo quisiera hacer otro levantamiento por acá, ¿cierto? Y digo puntos con cotas asociadas, y acá tengo estos puntos con cotas asociadas, ¿sí? Esos puntos con cotas asociadas sí serían comparables entre ellos, ¿sí? Entonces, son comparables entre ellos porque están asociados a un punto geodésico con una altura determinada sobre el nivel del mar, y los otros puntos, las cotas de esos otros puntos, están amarradas a este punto. Entonces implica que estos puntos, las cotas de estos puntos van a ser comparables entre sí. No nos pasaba como el anterior, que el 100 de un punto no era comparable con el 100 del otro punto. ¿Bien? Entonces, una de las desventajas es que estos puntos geodésicos muchas veces o pueden estar muy cerca de nuestro levantamiento o pueden estar muy lejos. Entonces, si yo quiero hacer un levantamiento o una nivelación a partir de un punto geodésico, pues imagínense si el punto estuviera por acá, me tocaría hacer una transferencia o levantar muchísimos puntos para llegar a mi terreno y después volver y poder determinar ese circuito de nivelación. Entonces, muchas veces, si no tenemos esos puntos cerca a donde vamos a hacer nuestro levantamiento, nos implica un sobrecosto en tiempo, un sobrecosto en los equipos, porque vamos a tener que tener los equipos durante más tiempo. Entonces, esto puede que no sea tan ventajoso para nosotros. Entonces, no es que hacer un sistema local esté mal o esté bien. En realidad, digamos que obtener o utilizar un sistema, lo importante es tener un sistema de referencia para hacer nuestro levantamiento. No importa si logramos trasladarlo al global o si tenemos el local, pero el local van a ser solo como para determinar la diferencia de alturas, no para certificar los puntos como tal. Entonces, esto nos implica que tengamos estos dos tipos de opciones en nuestros levantamientos. Bueno, bien. Entonces, yo les propongo que dejemos acá y la próxima clase continuamos con este tema de la altimetría y de cómo calcular las diferencias de alturas. Bien, bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos entonces en la próxima clase.
nada, si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer. Voy a estar aquí un par de minutos más. Bueno, gracias a todos ustedes. Una pregunta. Sí. Digamos, si tomamos como referencia un punto global, pero que Ujú, lo tengamos que trasladar sí. tengamos nuestro proyecto, ¿cómo se hace ese traslado? Entonces, ese traslado lo que implica es que tú tienes que poner unos puntos intermedios. Tú tienes que empezar tu circuito de nivelación desde ese punto global, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo mi lote, ¿cierto? Y resulta, esto es una vista desde una vista superior, una vista en planta, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es, y voy a dibujar aquí mi terreno, ¿cierto? Aquí es mi punto A, mi punto B, que este es el mismo punto A de acá, y el mismo punto B de acá. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo mi punto de referencia global por acá? Si yo quiero saber la diferencia de alturas o todas las alturas asociadas a diferentes puntos que yo establezca dentro de este lote, ¿cierto? Yo, si fuera un sistema de referencia local, lo que puedo hacer es empezar aquí en 100 y empiezo y voy generando mi circuito de nivelación para ir de A a B. Y después, si es un circuito, pues entonces vuelvo a A. Vamos a ver más adelante eso, pero el punto es que si yo tengo un punto de referencia global y está lejos de donde está mi levantamiento, yo tengo que establecer puntos intermedios, ¿sí? Para generar ese circuito de nivelación y conectarlo y volver a hacer esto acá y después devolverlo por aquí y volver aquí, ¿sí? Sí, o sea, es como trasladar el punto en la misma altura. Ajá, exacto. Entonces ahí tú, cuando tienes esa referencia global, lo que haces es que trasladas esta altura o pues calculas la altura de este punto, por ejemplo, A con respecto a esta altura de acá. Entonces tú puedes dividir esto en dos. Primero, puedes hacer este circuito de acá, ¿sí? Y después a partir del punto que ya certifiques aquí, hacer el levantamiento dentro de tu lote, o lo que puedes hacer es hacer un circuito en general y volver al mismo punto y ya tienes amarrado todo. Lo que pasa es que esta partecita de acá, eh, hacer este traslado es puede ser un poco desgastante. David me pregunta que por qué es necesario devolverse. Ya lo vamos a ver en la otra clase por qué es necesario devolverse, pero básicamente es que al devolver nosotros podemos determinar cuál es el error que estamos teniendo al generar este levantamiento. Bien, y poder corregir. Y eso se hace con los mismos equipos, ¿sí? Sí, sí. Ok, gracias. Hay una Bueno, pregunta, cuando hablas de certificar el punto, ¿se hace durante, pues ante alguna entidad o nomás es como dato no. ya? Estos puntos son certificados en el sentido de que el mismo Instituto Geográfico Agustín Codazzi, él establece esos puntos, si uno lleva como las mediciones y si uno lleva como que certifica que midió por mucho tiempo con GPS o con distintas técnicas, ese punto uno puede establecer esa placa en ese punto, pero lo que quiere decir cuando uno certifica el punto es que se establece a través de la referencia y de la base de datos que tiene el ICAT que ese punto siempre va a tener esta altura sobre el nivel del mar. ¿Sí? Ah, listo, 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 vale, gracias. Listo. Bueno, con gusto.